Buenos días, el espacio de los lunes, obligatorio para su servidor, por eso estoy hoy acá. No me sentía listo todavía, de hecho no he podido hacer transmisiones desde el evento que nos tocó experimentar hace ya poco más de 2 semanas, el 24 de junio. Para nadie debe ser un secreto, 2 terremotos simultáneos que causaron muchos estragos, pero justamente, ya la descripción no la puse. Justamente el tema eh, va hacia eso. Hacia eso. Este tema, hoy la transmisión no es formativa, no es para explicar cosas, sino quizá un poco también para mí como catarsis, como espacio de desahogo. Sugería, Sugerencia hecha por mi terapeuta, que lo pensé bien antes de hacerlo, pero que sé que sí. Obviamente, si me puede ayudar a mí, también puede ayudar a alguien que se conecte ahora o que lo escuche luego. Le quise poner un título porque la costumbre y para que quede registrado, que me pareció acertado, ¿no? Para lo que estaba justamente hablando con mi terapeuta sobre todo lo que se ha venido experimentando a nivel emocional dentro de su servidor. Las grietas que nos quedaron por dentro y por fuera. Las grietas. Bueno, como les decía al principio, el 24 de junio pasado, experimentamos acá un fenómeno al que primero que nadie se esperaba, y segundo a que no estamos acostumbrados en esta latitud, acostumbrados como una eventualidad, ¿no? Porque deberíamos. Y agrego yo que no estábamos preparados tampoco. Y que todavía ha dejado secuelas, sigue dejando secuelas. Están allí a la vuelta de la esquina. Sitios, lugares que eran normales, que estaban allí, eh, fuertes, grandes, estructuras, edificaciones donde vivía mucha gente. eh, Pasa uno al frente hoy y en algunos casos lo que hay es un terreno donde ni siquiera hay escombros. Como ejemplo el edificio Obelisco aquí en Altamira. Está el terreno. Y hace unas semanas estaba este edificio con personas viviendo y negocio en la parte inferior. Por solo decir algo, ¿no? Tenemos una región donde se desaparecieron manzanas enteras. Desaparecieron, me refiero literalmente. Estructuras edificadas, aparentemente bien hechas, reducidas a escombros. Pero hay algo importante en mi experiencia personal, que es el tema de no solamente mirar esta devastación, sino nuestras propias grietas. En mi caso particular, nos quedó una grieta. Fuimos muy afortunados. Conozco personas que tienen muchas grietas dentro de su estructura, su casa. Y algunas personas incluso esas estructuras ya no son viables. Entonces, además de estas grietas está el hecho de no poder estar allí. Cuando me refiero a las grietas internas, creo que es obvio, pero igualmente lo desarrollo a todos, incluso a los que no perdimos la casa, el hogar, directamente a seres queridos, aunque muchos perdimos indirectamente a seres queridos, apreciados, conocidos, eso duele igual. Se nos quebró algo, se nos quebraron muchas cosas. Uno es, no voy a hacer, tengo un guión es para no pasarme del tiempo, pero no voy a hacer especificaciones ni explicaciones complicadas. Estoy hablando desde mi sentido, no estoy hablando desde el terapeuta, desde el educador, no, estoy hablando desde el ser humano. Entre muchas cosas, una cosa que se quebró inevitablemente, que alguien me refute, si siente que no es así, es la sensación de dar por seguras las cosas, la sensación de normalidad, de continuidad de la vida. Queramos o no, por mucho o poco que nos haya afectado directamente la situación, el solo hecho de saber que allá afuera hay una realidad diferente, ausencia de personas, incluso estamos hablando todavía, por eso que yo lo pensé para hacer esta transmisión, tengo ya 2 semanas que no he podido transmitir, no he podido, no es que no he querido, es que no he podido.
Llevamos una secuencia de transmisiones sobre un tema puntual del área sistémica que estaba teniendo mucha receptividad. Y sé que le va a tener cuando se retome, pero era imposible continuar. A pesar de que ya el material está, es algo que lo trabajo en el día a día. Los guiones incluso estaban hechos, pero no podía, emocionalmente no podía. Y justamente por eso fue que entre las muchas cosas que consulté en mi espacio de yo acompañarme terapéuticamente, no puedo hacerlo yo mismo, eh, surgió esta necesidad de decir algo. Quizá no hacer la transmisión convencional de siempre, pero sí expresar algo. Y uno es el sentir estas grietas, el sentirlas y el darles un sentido. Saber que están allí, pero buscarles un sentido, no darles, buscarles un sentido, o abrirnos a ver qué sentido tienen para nosotros. Para mí, mi experiencia personal, una de las cosas es esta que les acabo de comentar, pero hay muchas otras. El duelo en sí, el duelo colectivo, al que también se le percibe como un duelo individual, que es saber que hubo personas que tuvieron menos suerte y que de un momento a otro dejaron de estar presentes. Personas que, por ejemplo, estaban haciendo su labor del día a día, su trabajo, era un día feriado acá, pero había gente laboral. Había gente dando clases virtuales, había gente aprendiendo en ciertos establecimientos. De hecho, los centros comerciales estaban llenos de gente. Y bueno, y esto vino de un momento a otro. Entonces, quebró la normalidad, pero también quebró el continuum de vida de algunas personas. Familias están todavía eh, a la espera de saber qué ha pasado con algunas personas de su grupo. Digo a la espera porque hay también incertidumbre, ¿no? Hay casos confirmados de personas que están todavía bajo escombros, pero hay personas que se consideran, están en una lista que se llama desaparecidos. Y eso deja un duelo más complicado todavía, porque hay un duelo sin certeza. Un no saber qué puede haber pasado con alguien querido. O sea, una cosa, también está el dolor colectivo de sentirse la población en mucho tiempo después de lo que aconteció, abandonada. Un tema no solamente de falta de planificación a nivel estatal, sino de indefensión absoluta. Todavía hay gente que se siente así, porque todavía hay lugares donde, por ejemplo, no ha llegado la maquinaria adecuada para seguir en la búsqueda de las personas que están allí, así sea sin signos vitales ya a estas alturas. Igualmente sé que estas familias, y lo haría yo en su lugar, mantienen la esperanza y, como sabemos, lo último que se debe perder. Pero ese estado de defensión no es cualquier cosa y se siente como propio cuando estamos alrededor mirando hacia allí. Entonces es un tema de entender que estas grietas internas, de estas grietas internas, nadie queda eximido, por mucho que lo quiera. Incluso alguien que pueda tomar a voluntad su derecho, pues ahí, su libre albedrío, una actitud indiferente hacia el dolor por ciertas cosas que puedan haberle acontecido a otros, por el simple hecho de que no le haya acontecido a esta persona, no la exime de esta grieta de la que hablaba, de la no normal, del rompimiento de la continuidad de su normalidad. Por muchas razones. Una es porque hay lugares donde quizá había que ir en determinados momentos y ya no se va a poder porque no existen, no están allí. O lo que está allí son ruinas. O sea, el lugar como tal no está allí. Y esa grieta es inevitable. La otra grieta inevitable es la de el reconocer, el entender nuestra vulnerabilidad. Que una cosa es entenderla, comprenderla desde lo teórico, desde la reflexión, y otra es entenderla desde lo práctico, desde saber que estamos en este momento y no sabemos qué va a pasar. O sea, estamos hablando que acabamos de pasar por un evento que en segundos a muchas personas su asunción de que había un siguiente día o incluso una siguiente hora
se esfumó. Así, de un momento a otro. Y eso todo nos pone en una conexión con nuestra propia vulnerabilidad. Que obviamente lo ideal o la recomendación de mi parte sería, hay que mirarla para integrarla. A veces no solo no la tenemos consciente, sino que la tenemos por allá relegada. Yo tengo aquí mi símbolo de mi vulnerabilidad, mi memento mori, está aquí. Me recuerda siempre que no soy infinito, que en algún momento vuelvo, pero esto es un trabajo hecho, trabajo de conciencia, tiene un sentido. Pero generalmente esto no nos acompaña en el día a día. Esta comprensión de que no somos eternos, por lo menos físicamente no somos eternos. Y de que el mañana que asumimos puede estar allí, puede no estar, el mañana inmediato. Entonces, esa es otra grieta. Es una grieta maravillosa esto. Porque el conectarnos con nuestra vulnerabilidad. Hola, hola Verónica, ¿cómo estás? Saludos. De verdad que encantado de verte por acá. La grieta de nuestra vulnerabilidad, integrada, comprendida y abrazada, nos complementa. Nos hace más conscientes de quiénes realmente somos. Nos acerca más a la comprensión incluso de nuestro propósito en el mundo. Pero es algo a lo que no nos vemos obligados a conectar con ellos normalmente en la cotidianidad. Este tipo de situaciones lo hace de manera brutal, drástica. Y eso es una grieta que se puede, que se debe valorar, que se debe apreciar. Ahí, bueno, obviamente hay un estado de alerta ya a nivel psicológico, a nivel emocional, inevitable. Después de haber experimentado algo tan fuerte como esto que pasó, de haber sentido de un momento a otro lo finito que realmente es todo, bueno, a todos, ahí sí puedo atreverme a generalizar, en mayor o menor grado se nos ha activado un estado de alerta. Entonces, por lo menos yo lo leo y escucho a diario, como a muchas personas les ha costado conciliar el sueño normalmente, incluso estar tranquilos en su cotidianidad, en el día. Bueno, muchas personas percibiendo, aparte que ha habido un montón de réplicas, ¿no?, del terremoto, que mucha gente por el mismo estado, por el mismo hecho de estar más sensible, las ha percibido, porque la Tierra siempre se está moviendo. Cuando uno busca los registros sísmicos, en este caso lo que nos compete aquí es Funvisis, ve que siempre hay movimientos leves, pero siempre hay movimientos, pero esos movimientos leves en este hilo de réplicas después de estos dos terremotos, que también fue un evento muy, muy particular, no fue cualquier sismo. Mucha gente no lo percibiría, habiendo seguido nuestra cotidianidad de la que venimos antes de que pasara esto. Y hoy día mucha gente la está percibiendo, y aparte está percibiendo algunas que no existen, o están acá, porque hay un impacto, hay un trauma que deja esa sensación de inseguridad y que se traduce en que percibamos ese peligro. Es un poco como cuando estamos muy en el shock postraumático, que podemos sentir con cualquier movimiento exterior una recreación de lo que se sintió, de lo que generó trauma, y nos activa totalmente las alertas y nos puede poner incluso en estado defensivo extremo, ¿no? Nos puede hacer gritar, nos puede hacer despertar de golpe, nos puede impedir el descanso o el relajamiento. Eso sucede. Y eso también es una grieta. Porque esa grieta que tiene que ver con la alerta, con el trauma, justamente conecta con la otra grieta de la vulnerabilidad, pero también conecta con la grieta de la indefensión, con la herida de la indefensión, que es comprensible que esté abierta en este momento. Cuando estamos frente a un evento como el que vivimos ahora reciente, lo primero que se activa en nosotros es la indefensión, porque
en cualquier situación que nos confronte con cualquier peligro, nos podemos sentir en un momento no solamente vulnerables, sino indefensos, ¿no? Estoy en peligro y ¿cómo me puedo defender de esto? Pero hay una parte de supervivencia que se activa, que activa la huida o el ataque. Pero cuando hablamos de un evento magnánimo como este, donde es la naturaleza la que sacude, o sea, que veas que el piso no es estable, por ejemplo, o veas tu casa, tu edificio moviéndose como si fuese de gelatina, eso traspasa. Porque ahí no, también se activa la huida y también se puede activar el ataque en cuanto o sea, biológicamente a ver cómo me defiendo, ¿no? Pero esos dos mecanismos naturales de defensión, de supervivencia, entienden en el momento que se activan con una comprensión de que no tiene ningún sentido, de que es algo que está por encima, muy por encima. Eso aplica a cualquier fenómeno natural o incidente magnánimo, ¿no? Que también puede ser algo provocado, un atentado terrorista, algo que realmente nos supera. Que no es una persona que nos está amenazando con algo, es o la naturaleza o algún elemento de gran contundencia sobre lo que tenemos muy poca capacidad de realmente defendernos o protegernos. Entonces eso también nos pone en una grieta de vulnerabilidad que nos recuerda nuestra mortalidad, nuestra finitud. ¿Y a qué vamos con esto de las grietas? Bueno, que estas grietas, así como la grieta que está en mi casa, recordándome lo que cada vez que la veo, entiendo lo que sucedió, ¿no? O sea, cada vez que lo veo, conecto con lo que sucedió. Es un recordatorio de que no fue cualquier cosa lo que aconteció. Y eso me conecta con el saber que hay personas que también lo experimentaron de una manera mucho más grave. Y no solamente no están físicamente algunos, sino que muchos están con su realidad totalmente alterada. O sea, quedarse sin casa de un día a otro es una alteración absoluta de la realidad, de la cotidianidad. Y es una activación absoluta del estado de vulnerabilidad. Porque nada nos deja más vulnerables que no saberse dentro de un espacio seguro. Y el espacio físico seguro, si al desaparecer, nos deja en la indefensión absoluta. Entonces, pero cuando estamos en el espacio físico seguro todavía, a salvo, pero ha estado a esto de no estar, ahí nos conectamos también con una vulnerabilidad, con un estado de indefensión tremendo, que si lo miramos desde la comprensión de lo que realmente es desnudo en nosotros, nos puede conectar con un estado de gratitud muy profundo. Pero ahí hay que tener cuidado porque al lado de esa gratitud está la gran culpa de por qué yo, si pude contarlo, si pude continuar y tantas personas no. Entonces esa línea delgada que obviamente se va a ver también afectada por nuestra comprensión del mundo, por nuestra autovaloración, por nuestra percepción de la realidad en general, por nuestros valores, es delgada y a veces muy difícil de comprenderla, de entenderla donde realmente está. Es como si fuese movible, ¿no? O sea, esa gratitud se puede confundir, la gratitud y la culpa se pueden fundir en un solo sentimiento. Y eso, de eso hay que tener cuidado. ¿Qué nos ayuda a calibrar o a posicionar en el punto correcto esta línea? Una de las cosas es hablar de lo que sentimos, buscar de no evadirlo. Esto de decir estoy bien, quedarse allí, cuidado con ello. Porque allí posiblemente, no estoy diciendo que sea en todos los casos, pero posiblemente haya un mecanismo de evasión activado. O sea, hablar de lo que sienten con tranquilidad, con naturalidad, poniendo de lado el miedo a lo que pueda pensar alguien, ayuda muchísimo. Su servidor lo está haciendo acá. La indefensión no es una maldición. La vulnerabilidad
no es un defecto. El miedo no es un enemigo. De hecho, el miedo es un aliado. Porque el miedo se pone a nuestro lado para alertarnos, para avisarnos que hay puntos que al pasarlos nos afectan, nos pueden lastimar. El miedo nos activa los mecanismos de defensa y de respuesta. El miedo es un aliado. El problema del miedo es cuando dejamos que pase de aliado a guía. Cuando permitimos que tome ese poder, ese control sobre nosotros, y todo lo que hacemos, pensamos y decimos se sostiene en ese control. Allí es cuando es un problema. ¿Cuál es la mejor manera de transformar y poner en su lugar este tremendo sentimiento que realmente es un aliado? Primero, validarlo, y segundo, expresarlo, poderlo decir. No nos quita humanidad el poder reconocer que nos sentimos atemorizados, reconocerlo, hablarlo, ponerle palabras, ponerle guión, ponerle contexto. Eso nos libera muchísimo. La indefensión también es un estado válido, un estado poderoso, donde surgen muchas cosas positivas para nosotros. Cuando nos reconocemos mortales, cuando nos reconocemos finitos, surgen muchas cosas maravillosas, como la humildad, como la aceptación, como la gratitud real, no la gratitud fingida ni impuesta como un mandato de conducta social. La gratitud real, la que nos permite valorar cada momento, empezar a darle sentido. Y aquí nos toca también esas grietas que tenemos a nivel interior, nos piden lo mismo que las grietas que tenemos afuera. Las grietas que tenemos afuera nos piden varias cosas. Una, en algunos casos donde las estructuras colapsaron y quedaron inhabitables, obligan a la reconstrucción. Las internas igualmente. Para reconstruir, primero hay que ver qué es lo que nos quedó. Y ver y evaluar cuáles son nuestras verdaderas prioridades en adelante. Cuando tenemos una casa que se quebró, pero que se puede reparar, una de las cosas que puede suceder es que hay cosas que estaban allí que dábamos por seguras y se quebraron o se movieron, y pues de repente podemos ver que ya no tienen sentido en el lugar donde estaban, en el lugar que ocupaban. Entonces las sacamos y empezamos a plantearnos nuevas posibilidades de cosas y formas a lo que vamos a hacer. Bueno, a lo interno aplica igual. Una cosa que podemos entender de nuestras grietas es cuántas cosas ponemos como prioridad cuando realmente no lo son, y aparte las ponemos encima de otras que sí lo son, como el autocuidado, por ejemplo. ¿Qué más significativo en el estado de vulnerabilidad donde podemos estar que reconocer cuánto hemos abandonado prioridades reales para poner por encima de ellas prioridades impuestas, asumidas, sostenidas sobre nada, que según nuestra mentalidad anterior nos llevaban a algo? Y el haber estado tan cerca de haberlo perdido todo, o el haberlo perdido todo a nivel material, nos puede dar a entender que sobrevalorábamos cosas. A lo interno funciona igual. Hay sentimientos sobrevalorados, hay deseos sobrevalorados, hay cosas que creemos que nos van a dar la felicidad, nos van a dar todo, pero mañana pasado pueden no estar, y dejarnos en un estado de desnudez y de indefensión emocional absoluto, que incluso nos supere y nos lleve hasta perder la cordura. Entonces, todas estas cosas son las que estas grietas nos están obligando en el buen sentido, a mirar y a recalibrar, a recontemplar, a redefinir, a volver a priorizar. Muchas personas ese día, a las 6 de la tarde y 4 minutos que pasó esto, estaban ocupadas, pero quizás no estaban ocupadas en ellas, estaban atendiendo deberes.
y no pudieron hacer más nada después. Entonces, quienes tienen la oportunidad ahora de continuar, revisarse si esas ocupaciones en las que estaban son lo que quisieran estar haciendo, si supieran que mañana ya, que no hay un mañana, que mañana ya no van a estar. Y allí, de allí podemos redefinir todo. El haber entendido, por ejemplo, en mi caso, yo en un momento estuve con mi hija abrazado y sentí con toda certeza que ese era el último momento. Eso me ha llevado a muchas reflexiones y una de las que, de las que obligatoriamente, en las que estoy en este momento, pues eso es un proceso. Aquí hay, y voy a hablar de duelo pronto, pensé que no estaba listo para hacer transmisiones todavía. Esta es una transmisión catártica. Voy a hablar de duelo porque es obligatorio hablar de duelo en estos momentos. Muy, muy importante hablar de duelo, hablar y aclarar sobre el duelo, porque hay mucha desinformación sobre el duelo. Pero una de las cosas que en mi procesar, bueno, una de las cosas que tiene que ver con todo esto que estamos procesando, es que no se procesa en tiempo, no es lineal, no tiene un plazo. En 3 días me recupero, o en 15 días me recupero emocionalmente, o en 3 meses, ¿no? Eso no se mide en tiempo, se mide en tiempo, es así flexible, se encoge, se estira. Puede ser días, horas, semanas, meses, años, lo que nos cuesta a cada uno procesar y poner todo en su lugar, alquimizarlo, transformarlo en algo, pero lo que va a hacer la diferencia real, más allá del tiempo que demoremos, es lo consciente que aprendamos a estar. Creo que esto sí nos puso en una posición donde nos toca estar conscientes o sí, porque sí. Porque tener la muerte aquí al frente, tener la posibilidad de que todo lo que está a tu alrededor se vuelva nada en segundos, nos pone en una disyuntiva de sí o sí, tener que atendernos. A veces porque no nos queda de otra. Porque si no nos atendemos, no, no, no fluimos, no comemos, no avanzamos. Y otras veces, que es a la que pido mirar, o la que me he pedido a mí mirar, es a que ese atender me permita estar. No estar mejor, estar de verdad. Para que si en alguna ocasión nos vemos expuestos, en mi caso, hablo por mí, este es personal, esta transmisión es personal, esta no es didáctica, pero puede servir para alguien de manera didáctica. Pero en lo personal, una de las cosas que sí siento que es obligatorio atender y priorizar es la conciencia de lo efímero que es el momento, pero no no desde el dolor solamente, el dolor sí darle su espacio, su cabida, sino desde la comprensión de que es lo único que se tiene, de que ese presente es lo único que se tiene. Entonces, ¿cómo lo pienso pasar en adelante? Muchas personas, igual que su servidor, más de una vez ha estado en situaciones donde puede haber, o sea, puede considerarse como que se sobrevivió, ¿no? O sea, estuve cerca, accidentes, situaciones puntuales, pero esto que pasamos ahora, no solamente, en mi caso, no solamente me puso cerca, me puso allá y me trajo. O sea, la muerte, que yo siempre, por eso tengo mi memento mori aquí, siempre la considero una aliada, una amiga, la aprendí de un gran maestro, es tenerla siempre a mi lado, aquí, en mi lado derecho, para que me recuerde mi mortalidad, mi pequeñez y mi imperfección en los momentos en que mi ego empiece a tomar el control. Siempre la he considerado una aliada, una amiga, pero eso es una cosa y verla hacer su trabajo en gran escala es otra. Hago ya un paréntesis de mi sentir para así solicitar, pedir a las personas que están viendo esto en este momento, que lo vean en diferido, enviar buena intención, pensamientos de amor hacia quienes están todavía no solo asimilándolo como está su servidor y atendiendo las secuelas, pero atendiéndolas en un espacio seguro todavía, sino afectadas en grado mayor, donde no tienen el espacio seguro físico, todavía en este momento lo perdieron absolutamente todo, y donde perdieron no solamente su espacio físico seguro, sino su espacio humano seguro, a sus seres queridos. Enviarles mucho amor. Obviamente hay muchas otras maneras de ayudar, cada quien consiga la que pueda también, eso sí, obviamente, eso no todo ni que decirlo, pero la intención, el pensamiento amoroso
hay gente que se burla de eso y lo ve como estupidez, ¿no? Enviar amor así. Pero ¿por qué no envías otras cosas materiales? No se dan cuenta lo importante que es eso. Justamente hace rato en la mañana, cuando yo me informo por encima, en la mañana, cuando empiezo mi jornada, no me saturo, pero sí veo lo esencial. Y me topé con una entrevista a una señora que perdió todo y estaba diciendo que lo que necesitaba, o sea, le estaban preguntando qué necesitaba y lo que estaba diciendo es que lo que más necesita es compañía. Eso fue un gran mensaje, por eso también decidí, yo había dejado esta transmisión para la semana que viene. La recomendación que me dio mi terapeuta fue hazlo, habla desde el corazón, olvídate del hilo donde estabas con la enseñanza de lo sistémico. Y sí, yo dije, está bien, pero lo agendé para la semana que viene, porque no me sentía del todo listo. Yo he tenido que desconectarme, porque me toca acompañar a otras personas. Me ha tocado hacer acompañamiento, tanto voluntario como mi deber, pues, a nivel de trabajo. Pero esta noticia me cambió. Me dijo, hazlo hoy. Porque esa persona dijo algo esencial y fundamental, que es lo que ella en este momento se está dando cuenta de lo que es realmente importante para ella en este momento. Y era la presencia de otras personas, la compañía de otras personas. Estando sin casa, sin nada. Creo que también perdió a seres queridos. Sí, porque así es. Esto es lo que la principal grieta nos está recordando. ¿Cuáles son nuestras verdaderas prioridades? Y eso es lo que... Y quienes estaban... no solamente estuvieron dentro y pudieron contarlo, sino que están lejos, fuera, en otras latitudes y les ha afectado o no, esto también les sirve de espejo para ver su propia vulnerabilidad. A veces estamos tan metidos en lo nuestro que pasan estas cosas en otros lugares y no le damos importancia. Y siempre son recordatorios de lo mismo. Primero, de lo efímero que es todo, que se mete la vida. Y segundo, de lo dormidos que estamos. Yo hace unos días lo que se había hecho era escribir, siempre lo hago para mí, a modo catártico, como para llevar mi registro, pero hubo una cosa que escribí que sí la quise compartir y algo que puse allí que lo recordé en este momento, que sale en el momento que estoy escribiendo, es que no podemos seguir durmiendo cuando se nos mueve la realidad encima. Y bueno, a veces la vida tiene que hacernos esos movimientos. Y ojo, no me refiero solamente a lo que experimentamos acá ahora, los dos terremotos. A veces los movimientos son otras cosas, son grandes crisis, pero que vienen justamente para eso, para decirnos, hey, no puedes seguir durmiendo. Seguir durmiendo es a veces no terminar de darle oportunidad a un potencial, no terminar de dar ese paso que no hemos dado, no terminar de perdonar algo que no hemos perdonado, no terminar de atendernos a nosotros como prioridad. Entonces, no siempre esperemos a que los grandes sacudones nos lo recuerden. Ojalá estas cosas nos enseñen, estando dentro, estando fuera, donde estemos, con respecto a ellas, nos enseñen lo más importante, que es que nadie está exento. Nadie está exento. Todos y todo es finito. Ver un edificio al que entré y salí muchas veces de allí, de 14 pisos enorme, súper sólido en apariencia, en reducida a escombros, hace 2 semanas estaba allí y hoy día es un terreno lleno de escombros. Para mí sigue siendo una gran grieta recordatoria de mi propia vulnerabilidad, más allá de todo el dolor que nos pueda producir, de que sepamos que personas, incluso algunas personas conocidas, allí estaban y no pudieron contarlo. Nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad y el cómo nosotros mismos también podemos estar hoy acá, en apariencia levantados de pie, y mañana no estar. Pero que más a lo personal, más allá de que esté o no nuestra estructura, hay algo que sí puede siempre estar, que es lo que demos a los demás. Cualquier cosa, un pensamiento de amor, una palabra de aliento, una intención, una oración, que ni siquiera la gente se entere, pero que lo haga con intención,
algo deja. Y es más que nada. Gracias por permitirme, no sé si llegué a una idea concreta, tampoco me importa mucho. Esto era más que todo catártico, quizá lo deje grabar, bueno, aquí va a quedar grabado. Quizá lo monte en YouTube, quizá no, se lo voy a consultar a mi corazón, pero sí necesitaba usar este espacio para, es decir, hablar un poco de mi sentir. Gracias a quienes estuvieron allí por su paciencia, comprensión y amor.